Hola, mi nombre es Daniela Gutiérrez, soy del grado 10.1, estoy en la modalidad artística y voy a representar al colegio Santa Ana Técnico Comercial en el tema de cine del terror. Mi nombre es Camila Vanessa López Narváez, estoy en el grado 10.1 y voy a representar el Colegio Santana Técnico Comercial abarcando el tema de cine de terror. Hola, soy Tatiana Meneses del curso 10.1, soy de la modalidad artística y voy a representar al Colegio Santana en el cine de terror. Hola, mi nombre es Paula Daniela Gutiérrez, estoy en el curso de ES1, hago parte de la modalidad de artística y represento al Colegio Bachillerato Técnico Comercial Santa Ana. Junto con mis compañeros les vamos a abarcar sobre el tema del cine del terror. Mi nombre es Oriol Andrés Puerto del grado 10.1. Voy a representar al Colegio Santa Ana Técnico Comercial abarcando el tema cine de terror. Hola, mi nombre es Johan Parra del curso 10.1 del Colegio Santa Ana y de la modalidad artística y el tema es el terror. Después de haber escuchado las presentaciones de mis compañeros, pasaré a darles la introducción. Nosotros como estudiantes de la modalidad artística escogimos el tema Estudio del cine del terror para nuestra tesis. Nuestro problema al que queremos hallarle solución es cómo podemos desde nuestra investigación y nuestro trabajo ayudar a los jóvenes de la comunidad santanista a que se interesen más por este género. Y algunas propuestas que presentamos para esto son las siguientes: exponer un cortometraje del género del terror hecho por nosotros, enseñar con varios talleres, hacer actividades dinámicas para ello, entre ellas pensamos realizar pequeños clubs de películas o cortometrajes, donde estaremos viendo para dialogar después. Entre estos clubes también hay actividades vinculadas hacia el teatro y la actuación, realización de cuentos cortos del género, entre otras actividades que podemos hacer. Bueno, em, aparte de nuestra pregunta y propuestas que queremos también lograr ciertos objetivos y aclarar ciertas preguntas, entre ellas las que más destacan son: ¿por qué el cine de terror actual no causa ninguna sensación y el de antes sí? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Explicarle a los jóvenes lo que queremos dar a conocer con nuestro cortometraje. ¿Cómo podemos realizar talleres para enseñar a la comunidad santanista más sobre el tema de que hemos escogido de investigación? ¿Cómo podemos implantar un trabajo hacia el género del terror en la escuela en la cual podamos exponer películas, cortometrajes y libros para socializar, como un pequeño club entre nuestra comunidad? Claro está, para desarrollar la parte comercial, por ejemplo, pedir 1.000 pesos para ver una película. Estas son algunas de nuestras propuestas y objetivos. A continuación, mis compañeros les van a hablar de temas generales del terror para introducirlos un poco en este género. Disfruten. El terror es una sensación de nervios y de angustia que hace que la presión se suba y que nos sentamos alterados. En este orden de ideas, el terror es un género literario y cinematográfico, que estos combinan factores que hacen que la gente tenga miedo por lo que esté leyendo o lo que esté viendo, dependiendo de lo que esté pasando, y se salte. Hay historias diferentes en lo que normalmente ocurren asesinatos, personas malvadas y cosas así por el estilo en el aspecto cinematográfico. Lo mismo pasa en el aspecto literario, pero eso incluye novelas, cuentos, poemas algunas veces, pero el punto del terror en el aspecto literario cinematográfico es asustar a las personas, a los receptores de la información que está recibiendo. Este género normalmente se construye en base a lo que el escritor prefiera exponer al público, ya sea personas con sed de venganza, personas malvadas, alguna presencia diabólica por ahí, pero más que todo se centra en eso, en las personas las malvadas, claro, que intentan hacer un mal a alguien, como dije antes, una sed de venganza,
pero este género lo que busca es entretener al público. Es un método de entretenimiento que busca pues en gran parte divertirlos y en otras veces asustarlos hasta hacerlos llorar. Desde el inicio del cine, una de las múltiples historias contadas han sido las del género de la fantasía y el terror. Vamos desde los orígenes de este género. En 1896, La Mansión del Diablo, un cortometraje de apenas 4 minutos de duración, considerada como la película de terror principal de todos los tiempos, dirigida por Georges Méliès, uno de los padres del arte cinematográfico. Méliès fue un auténtico revolucionario en cuanto a la técnica del cine. Los directores de la época vieron un furor que causaban las novelas de terror y subieron al carro para llevar a cabo la gran pantalla de historia. Era tendencia actual de su época, hasta que en 1920 se creara un estudio profesional de platos de rodaje. Este entraría a interesarse en la adaptación de historias de terror y así empezarían las primeras producciones del género. Producciones como El Conde Drácula, El Monstruo de Frankenstein, La Momia, El Hombre Lobo, El Monstruo de la Laguna Negra, El Fantasma de la Ópera o El Hombre Invisible. Estos films hicieron famoso al estudio, además de ser muy rentables económicamente. Pero todo ciclo tiene su fin, y para mediados de los 40, con la Segunda Guerra Mundial en ciernes, el género del terror pasó a un segundo plano. Destacar que entre el top 20 de películas más taquilleras de Universal Pictures está Tiburón, dirigido por Steven Spielberg. Con la película recaudó más de 470 millones. El género había resucitado a golpe de colmillos. El género de terror ocupaba las primeras posiciones en las taquillas, con títulos como Halloween, La Matanza de Texas, Tiburón, pero si hay que hacer un paréntesis en las películas del género del terror es para El Exorcista, de William Friedkin. Su género en la década de 1970 provocó una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia de su género. Friedkin nos muestra una historia natural y familiar de un adolescente. No se muestra sangre ni escenas gores para impresionar, pero cuando el exorcista aparece apretando el acelerador en el tramo final, impresiona. El guión es una montaña rusa de efectos, un guión perfecto con frases para la historia e interpretaciones brillantes. Nadie ha vuelto a hacer una película como esta. Entre los clásicos de terror tenemos Psicosis, Masacre en Texas, Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno, Scream y otros más actuales pero no tan conocidos como Mamá, Dead Silence o El Hada de los Dientes, entre otros. Los subgéneros de terror. Aquí enseñaremos los más importantes, ya que los subgéneros de terror son variados. Incluso esos subgéneros se dividen en más subgéneros. A continuación, los más importantes. Primero, el slasher. Este subgénero de terror se caracteriza por mostrarnos a un asesino que va cazando y matando, regularmente de uno por uno a un grupo de jóvenes. Además, en esta historia hay casi o muy poca la existencia de adultos interviniendo. Estas películas, como se centran más en la matanza, casi siempre tienen vacíos en la historia o normalmente su historia es sencilla. Como ejemplo tenemos Pesadilla en la calle del infierno, Halloween o Viernes 13. Luego tenemos el segundo subgénero, que sería el gore, que aparte de ser un subgénero del terror, también es un subgénero de otras obras del arte como la escritura, el dibujo, entre otras cosas. La principal característica de este subgénero del cine de terror es la muestra de violencia explícita, las mutilaciones y el exceso de sangre artificial por todos lados. La finalidad de ser lo más gráfico posible es porque se pretende enseñar al público la fragilidad y vulnerabilidad del cuerpo humano. Tanto el slasher como el gore comparten la falta de historias complejas. Como ejemplos tenemos Hostal o Juego Macabro. Luego tenemos el thriller. Hay quienes lo consideran como un género aparte, mientras que otros creen que el suspenso es parte integral de las tramas de las películas de terror. La principal característica de este subgénero es que existe un misterio que se va resolviendo a lo largo de la película. Algunos estudiosos del cine del terror lo subdividen aún más, por lo que tenemos thrillers psicológicos como El Cisne Negro o policíacos como Los Siete Pecados Capitales. Luego tenemos el terror naturalista. Este subgénero se caracteriza por el ataque de los animales, principalmente contra los humanos. Por algún motivo determinado, ejemplos de esto como los pájaros o tiburón.
Luego tenemos el cine de ciencia ficción de terror, como una interfaz entre el terror y la ciencia ficción. Tenemos este subgénero cuya característica elemental es la existencia de una amenaza de cualquier parte del espacio o fuera del planeta Tierra, que pone en riesgo a un individuo, una tripulación o incluso al mundo entero. Como estos tenemos Alien o Vida Inteligente. Metraje encontrado, más allá de ser un subgénero, es una técnica de contar una historia, frecuentemente utilizada en el cine de terror. Algunas de sus principales características es hacer creer al público que se trata de videos encontrados por casualidad, los cuales revelan lo acontecido, o simplemente de que están grabando las cosas con una cámara. Ejemplos como esto tenemos REC o Actividad Paranormal. Falso documental. Esta es otra técnica que viene a veces muy de la mano con el gore. Es una técnica narrativa, va muy de la mano con el metraje encontrado, pero ambos pueden ser perfectamente también por separado. También por lo regular se realiza con toma subjetiva y emula la grabación de un documental en la que los participantes terminan siendo atacados por un ente paranormal o real, como un asesino. Ejemplo de esta categoría es el Holocausto Caníbal. Luego tenemos el horror. Una característica que distingue este subgénero respecto de los otros es que existe el monstruo en sus múltiples facetas: diablo, lobo, fantasma, una creación, etc. Siempre está presente en el filme. Cabe destacar que hay diferentes tipos de monstruos, los cuales actúan por diversas causas. Algunos ejemplos de este género podría ser el exorcista o el hombre lobo. Y cuando hablamos de que el campo es tan amplio, tenemos al horror como uno de los subgéneros del terror que tiene muchos más subgéneros. Entre ellos, y uno de los que más destacan en el cine, es el body horror, que es una especie de terror que se basa en la deformación del cuerpo humano y es un terror que literalmente todo el miedo se centra en la manipulación de este. Como ejemplos tenemos Raw o La Mosca. Luego tenemos la serie B. Algunos lo consideran como un subgénero de terror, mientras que otros lo toman más como un modo de agrupar ciertas películas en un contexto temporal y presupuestal. Las cintas de este tipo se caracterizan por el bajo presupuesto que se les dedica, por tocar temas como el crimen, violación o el consumo, ya que emana de lo que se conoce como cine de exploración. Algunos ejemplos de este tipo de películas son Planeta de Terror o A Prueba de Muerte. Y como último subgénero tenemos el terror psicológico. Es un subgénero que se centra en los temores de los personajes, sus culpas, creencias y supersticiones. En este tipo de narración se busca la sutileza de efecto y la sugerencia más que el mero susto. Entre ellos tenemos Fragmentado o una obra maestra del arte del terror que es de Neon Diamond, que se destaca por su fotografía y la manera de tratar el mundo humano y la belleza superficial. Entre los directores y escritores más importantes del terror entre los directores son John Carpenter con El Exorcista en 1973, Pedro Almodóvar con El Arrebato en 1979, Gaspar Noé con Perro Andaluz en 1929, Christopher Nolan con Alien en 1979, Sam Raimi con Noche de los Muertos Vivientes en 1968, Stanley Kubrick con El Resplandor en 1980. Entre los escritores más importantes tenemos Ira Levin y su libro La Semilla del Diablo, Anne Rice con su libro La Reina de los Condenados, Thomas Harris con su libro Los Silencios de los Inocentes, Clive Barker con su libro Recaudador, y el más importante que hace parte de los libros y las películas es Stephen King con su película It y otros libros y otras películas entre más. Cabe aclarar que todos estos libros están aquí ya que estos han sido llevados a la gran pantalla y sus escritores han trabajado muy de la mano con una gran variedad de directores para llevar esto a la gran pantalla, siendo así que han trabajado de directores, codirectores o ayudantes en la producción de varias películas. Por ejemplo, tenemos a Stephen King, que trabajó con uno de los reyes del cine de terror, Stanley Kubrick, en muchas obras, como por ejemplo El Resplandor. Una de las obras más importantes de Stephen King es It, que fue llevado a la gran pantalla incluso 2 veces. Y otras obras destacadas han sido Carrie, Cuyo, La Zona Muerta, Ojos de Fuego, Christine, entre otras obras. Luego de haber escuchado nuestra pequeña introducción de lo que es el terror y el cine de terror, vamos a hablar de nuestras propuestas y de nuevo de nuestra pregunta de investigación. Entonces, nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo podemos desde nuestra investigación y nuestro trabajo ayudar a los jóvenes de la comunidad santanista a que se interesen más por este género? Nuestras propuestas, la principal es la siguiente: queremos realizar un cortometraje de terror y exponerlo.
La otra es que queremos organizar clubes de terror en los cuales podamos exponer cualquier cosa del género, ya sea libros, poesía, escritura, cortometrajes, películas, y que se pueda socializar y hacer un círculo entre todo el grupo que esté interesado en hacer nuestros talleres para socializar más sobre este tema. Otra de las propuestas que queremos hacer es apoyar a los jóvenes con las ideas que tengan sobre géneros artísticos. Si, digamos, alguien quiere exponer un mini cortometraje que hizo, entonces en nuestro círculo lo pasaremos y dialogaremos de este. Muchas gracias por ver el video. Nosotros somos estudiantes de la modalidad artística. Hasta la próxima.